Buenas tardes, bienvenidos al Simposio Anual de Cáncer de Riñón. Mi nombre es Belén Almeida, formo parte del equipo de Vicare y hoy me toca acompañarlos y moderar este simposio. Antes de comenzar con nuestro evento, queremos agradecer a Plataforma de Pacientes por permitirnos el espacio y el acompañamiento en este evento virtual, y también la colaboración de los laboratorios Merck, Pfizer y Gador. Acerca de Vicare, es la primera asociación argentina de pacientes y familiares con cáncer renal y de vejiga, fundada con el objetivo de reducir la mortalidad de la enfermedad y acompañar al paciente y sus familiares, para lo cual trabajamos en educar, difundir, prevenir, ayudar, concientizar e investigar todo lo referente al cáncer renal desde Argentina hacia el mundo. Nuestros objetivos son brindar contención a pacientes y familiares, generar programas de concientización sobre la prevención del cáncer renal a la comunidad en general, teniendo en cuenta también que está ubicado en el 5º lugar del diagnóstico patológico y el cáncer de vejiga ubicado en el 10º lugar. Nos enfocamos en el tratamiento saludable, unificando la buena nutrición y actividad física, tratamiento médico y acompañamiento psicológico del paciente y familiares. Trabajamos fundamentalmente en la creación de la comunidad Vicare, base de datos de pacientes, su seguimiento y el apoyo logístico completo para cualquier necesidad que solicite. Entre otros servicios, ofrecemos programas para pacientes, asesoría general, eventos, investigación, boletín informativo, charlas a la comunidad, redes sociales, actividades recreativas, talleres artísticos, talleres con salida laboral para pacientes y programas de prevención. Fue fundada por su actual presidente Claudia Miranda, paciente de cáncer renal, junto a su marido y su presidente honorario, el reconocido Dr. Matías Chacón. Y somos parte de Unidos por el Cáncer, red que agrupa asociaciones relacionadas con el cáncer en general. Como todos los años, desde hace 3 años realizamos este evento en el Día Internacional del Cáncer de Riñón, que se celebra el tercer jueves de junio de cada año, tocando en el 2023 el 15 de junio. El fin de este evento es acercar todas las novedades e información sobre esta enfermedad. Bueno, y ahora damos comienzo al simposio presentando al primer disertante, el doctor Matías Chacón, oncólogo clínico y presidente honorario y fundador de Vicare. Adelante, doctor. Hola, mi nombre es Matías Chacón, soy el jefe de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming y soy presidente ad honorem del Grupo Vicare, un grupo de pacientes y familiares que tienen como objetivo ayudar a otros pacientes con cáncer de riñón y vejiga. Y para mí es un placer y un privilegio poder brindar esta charla en el marco del mes de la concientización acerca del cáncer renal. El cáncer renal vamos a abordarlo hoy desde las generalidades y alguna actualidad 2023. La primera pregunta es si es frecuente el cáncer. El cáncer es una enfermedad frecuente, 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida. La longevidad es uno de los factores de riesgo asociado a mayor desarrollo de cáncer, considerando todos los órganos. El número global de cáncer a lo largo de todo el planeta son aproximadamente 20 millones de personas que se enferman de cáncer por año, de acuerdo a un observatorio que hay en Europa y en Estados Unidos. Los 2 tumores más frecuentes son el cáncer de mama y el cáncer de pulmón, con 2.200.000 personas que se enferman de esas patologías anualmente. Esta es la distribución en el globo terráqueo del porcentaje de pacientes que aportan con cáncer cada uno de los continentes, viendo que Asia es el continente con más incidencia de cáncer en todo el planeta y África es el que tiene el grupo minoritario. Lo más probable es que esté vinculado a una expectativa de vida más corta que tienen en África respecto al resto del mundo. Esta es la distribución regional de cáncer a lo largo de Latinoamérica. El primer país por población y por volumen de pacientes con cáncer es Brasil, con casi 590.000 pacientes diagnosticados con cáncer anualmente. En segundo lugar está México, en tercer lugar Argentina y en cuarto lugar Colombia. Esta es distribución de población total y número de pacientes con cáncer. Dentro de los datos específicamente en Argentina, hay anualmente, según este observatorio, que es la IARC, aproximadamente 130.000 pacientes con cáncer nuevos en Argentina, con 70.000 muertes. El tumor más frecuente es el cáncer de mama, con 22.000 casos, seguido de cáncer de colon y cáncer de pulmón. Estas son las firmas epidemiológicas que se ven a lo largo de los últimos casi 40 años de existencia, donde el cáncer en el hombre, como ven acá en la curva, sufre un ligero ascenso para fines de los 80 y empieza a tener una meseta y una ligera disminución en la incidencia. La curva azul es incidencia y la curva roja es mortalidad.
De la misma manera que la curva de mortalidad desciende en los últimos 10 años, probablemente asociado a una disminución del cáncer de pulmón. Por el otro lado, la curva de mujeres se ve que la incidencia es ligeramente mayor en la última etapa, probablemente relacionado al mayor número de cánceres de mama diagnosticados anualmente por mejorías en las técnicas radiológicas. Y la mortalidad, de la misma manera que en el hombre, hay una ligera disminución en mortalidad para la población femenina. Otra pregunta es si el cáncer de riñón es frecuente o es infrecuente. Es un tumor frecuente, en el globo terráqueo ocupa el 16º lugar, fíjense, está por debajo de las leucemias y del cáncer de páncreas, y si bien es cierto que los números se deberían parecer, en Argentina, como verán, según el observatorio de la IARC, el cáncer de riñón ocupa el 5º lugar con aproximadamente 5.000 casos nuevos por año. Esta es la curva a lo largo de las décadas del cáncer de riñón. Estas son las firmas epidemiológicas donde se ve un claro aumento en la incidencia de cáncer renal, probablemente relacionado al número de estudios o estudios por imágenes que se desarrollan o que se hacen ante cualquier molestia abdominal o cualquier análisis de rutina. Mientras que la mortalidad, como vemos acá, particularmente permanece estable. ¿Hay factores predisponentes para pensar en el desarrollar un cáncer de riñón o tratar de evitarlo? La respuesta a eso, primero tenemos que centrarnos que el riñón es un órgano muy importante con muchísimas funciones, fundamentalmente de organizar el medio interno y de liberarnos de elementos tóxicos que circulan por la sangre. Miren el tamaño de los riñones habitualmente, 12 por 6 por 3 centímetros, el izquierdo es ligeramente más grande que el derecho, pesan aproximadamente de 130 y 170 gramos, el derecho está ligeramente más bajo que el izquierdo y habitualmente tienen aproximadamente un 30 gramos de sangre. Entonces, ese tejido, que es el riñón, ¿tiene factores predisponentes a desarrollar un cáncer? ¿Es el individuo el que lo genera? Entonces, vemos que hay más incidencia claramente y lo resume un poco este gráfico, donde fumar, ser hombre, la edad dañosa y la obesidad son al menos 4 factores no excluyentes, pero sí son factores que pueden condicionar el desarrollo de un cáncer riñón, de la misma manera que la hipertensión arterial, ciertos factores de riesgo con muchos quistes cuando aparecen en el riñón. No es que un quiste facilite el desarrollo de un tumor, pero sino en riñones con múltiples quistes puede haber desarrollo de un cáncer renal. Hay algunos agentes químicos también vinculados al desarrollo del cáncer riñón, de la misma manera que entre un 2 y 4% de los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de riñón tiene un desorden hereditario, o sea que viene asociado a alguna alteración genética de los padres o de los abuelos. También hay cierta tendencia a hacer cáncer de riñón en aquellos pacientes que hacen diálisis. Son todos estos factores conocidos, en general son multifactoriales, no es un solo factor, sino que son múltiples que pueden confluir y generar un terreno predisponente para hacer un cáncer de riñón. ¿Cómo se diagnostica un cáncer renal? Habitualmente el signo más claro y más clásico es el sangrado en la orina, que hay un sangrado esporádico que puede verse o no verse, se puede ver en un análisis de orina o bien se puede ver en el acto de la micción, o bien hallazgo incidental, que ese es el evento más común, los hallazgos incidentales generalmente vinculados a ecografías incidentales por cualquier otra causa, por dolores abdominales, por controles, por cualquier otra patología, se encuentran masas renales. Estas son las dos formas más frecuentes de diagnóstico de cáncer renal. Menos frecuentes, dolor, tumores asociados palpables, que el diagnóstico del tumor primario se vincule más a la aparición de una metástasis que al tumor primario, pero en general lo que uno tiene que centrar la atención es en la orina y fundamentalmente si hay un estudio que muestra una masa renal en una ecografía, bueno, seguir adelante con el resto de los estudios. Dentro de los exámenes más importantes, la revisación es fundamental, claramente fundamental para que el médico examine al paciente ante la presencia de ganglios, ante la presencia de bultos. Es necesaria la revisación clínica en cualquier instancia de la enfermedad y en la detección precoz también de patologías como los tumores. La tomografía computada, el centellograma óseo, acá como ven, acá se ve el tumor renal en el riñón izquierdo, un paciente que ya había tenido un tumor renal contralateral, se ve esta masa oscura en el riñón izquierdo, eso es un tumor visto en una tomografía, y también como complemento habitualmente uno pide análisis de sangre para ver el funcionamiento general del individuo. La otra pregunta es si hay un solo tipo de cáncer de riñón.
la respuesta lo da el patólogo y lo da la experiencia de los patólogos, donde obviamente no hay un tipo exclusivo de tumores renales. Los tumores renales en general se apoyan en esta flecha verde que les menciono acá, que son los carcinomas de células claras, que es la histología más común, o sea, es el dato que encuentra más frecuentemente el patólogo en el microscopio. Son células con un citoplasma, un centro muy clarito. Entonces, ese es el tumor más frecuente del riñón, pero sin embargo, como verán, hay más de 25 o 30 subtipos que son distintos y tienen otra genética, tienen otra evolución, pero el tratamiento globalmente dentro de la edad adulta es el mismo, que es la cirugía. Esta es Susan Fuhrman, una médica patóloga que describió características de los tumores renales y sirvió como un signo pronóstico a lo largo de casi 30 años, donde consideraba Fuhrman si era de baja agresividad, como se ve en el panel superior, o de alta agresividad, como se ve en el panel inferior. Estos son lo que ve el patólogo en su microscopio. Estas son las células claras que les mencioné. O sea que todo un tumor está conformado por todas estas pequeñas células. Esta es la célula, este es el núcleo central. Fíjense, las células claras por el citoplasma claro. Estos son tumores de células claras, pero son más agresivos, tienen un grado de Fuhrman, un grado histológico más agresivo. Y este es otro de los tipos también bastante frecuentes de cáncer de riñones, que se llaman carcinomas papilares, que forman como una especie de papilas. Son otras entidades dentro del mismo riñón que se gestan por biologías completamente distintas, por desórdenes genéticos distintos, pero son hallazgos habituales que el patólogo debe mencionar. ¿Cómo se tratan los tumores renales? ¿Cómo se tratan los pacientes con cáncer de riñón? Habitualmente el tratamiento pasa específicamente por el acto operatorio. La radioterapia no tiene un rol importante y, como vamos a ver en las slides de acá hacia adelante, la quimioterapia en cáncer de riñón nunca tuvo un rol importante. Por lo tanto, la cirugía constituye a todas las edades, exceptuando a los chicos que tienen enfermedades renales completamente distintos, con nombres completamente distintos a los que he mencionado, es el estándar de tratamiento de la cirugía. Este gráfico muestra claramente que el que más peso tiene en el objetivo de curar a los pacientes con cáncer de riñón es el cirujano. O sea que el tratamiento del cáncer de riñón localizado en el riñón se apoya fundamentalmente en el cirujano, y el oncólogo, el radioterapeuta, el nefrólogo, el clínico, colaboramos en ese grupo de especialistas, que hoy en día ya no es un individuo, sino que somos muchos. O sea que hoy en día el tratamiento multidisciplinario, no solamente del cáncer de riñón, es el gold estándar o es el tratamiento estándar de pacientes con cáncer de riñón. La cirugía ha mejorado notoriamente. Antes se hacía la extracción completa del riñón. La extracción completa significaba la nefrectomía radical. Se sacaba el riñón, se sacaba la glándula suprarrenal, se sacaba el uréter. Y hoy en día eso se dejó a un costado, se tiende a preservar riñón, se hacen nefrectomías parciales cada vez desde el punto de vista más precisas, cada vez con mejor equipamiento. La cirugía abierta, la cirugía cerrada, la laparoscópica, la cirugía robótica, son todas estrategias de tratamiento quirúrgico que permiten brindar seguridad y certeza a la hora de sacar el tumor con márgenes limpios y claros. Si bien la radioterapia hoy en día también presenta signos de clara mejoría tecnológica, la radioterapia de alta precisión para cáncer de riñones localizados no es el tratamiento estándar. Hay cierta tendencia a lesiones muy chicas renales a hacer maniobras ablativas con el objetivo de no llevar a la cirugía, pero eso se da en casos muy precisos donde el paciente tiene una contraindicación formal para ir al quirófano. Pero la indicación de un tumor renal localizado es la cirugía. ¿Existe riesgo de recidiva o de recurrencia? Llamando recurrencia o recidiva a que el tumor vuelva a la misma zona o aparezca en otro órgano con las características de metástasis. Y la respuesta es sí. En oncología, los oncólogos nos valemos desde la década del 60 de ciertas estrategias que están en manuales de bolsillo, como el TNM, que se basa en el tamaño, en la ocupación o no de ganglios por el tumor y la presencia o no de metástasis al diagnóstico. Ese es el TNM. En cáncer riñón existe un estrecho vínculo entre lo que es el tamaño del tumor renal, la invasión de la cápsula o la presencia o ausencia de ganglios positivos. Eso ciñe a un pronóstico más favorable o menos favorable. Cuanto más grande es el tumor o cuanto más ganglios ha comprometido, más riesgo de recidiva hay.
¿Dónde vuelven los tumores renales? Pueden volver al lecho, como mencionamos antes, o bien pueden ir a los pulmones o a los huesos. La otra pregunta es si hay algún tratamiento adicional a la cirugía, o sea, un paciente que se opera por un tumor renal localizado, si hay algún tratamiento que uno puede hacer posterior a la cirugía. Y esto es terminología polimédica, pero ese término es adyuvancia. El objetivo de la adyuvancia es, después de hacer un tratamiento radical, después de haber sacado el tumor renal primario, el objetivo es hacer algún tratamiento que tiene como horizonte retrasar la recaída, o sea, retrasar la aparición de metástasis, o bien aumentar la chance de sobrevivir a esta enfermedad, y el objetivo primario de todos es curarse. Después de 50 años de estudios negativos con interferón, interleuquina, quimioterapia, drogas inteligentes, drogas menos inteligentes, aparecieron dos fármacos, uno ya hace unos años, que es el sunitinib, que es una terapia dirigida, que es una droga antiangiogénica, que la vamos a explicar en unas diapositivas más adelante, donde, si bien retrasó la aparición de la recurrencia o de las metástasis, el sunitinib está aprobado en nuestro medio como un tratamiento acorde a la indicación, pero no es el tratamiento estándar por la toxicidad del año de la toma de esta pastilla. El segundo fármaco que ven ahí es el pembrolizumab, que es inmunoterapia, que también vamos a hablar más adelante. Este estudio se ha presentado ya en los últimos años, en el último año y medio, y ha demostrado beneficio también en retrasar la recurrencia. Todavía no hay datos de supervivencia, pero hoy en día sería un tratamiento estándar para pacientes con cáncer de riñón de alto riesgo, es decir, grandes o con ganglios positivos. Ante la aparición de metástasis, que esa es la pregunta de siempre, ¿hay algún tipo de tratamiento o de estrategia que uno pueda apoyar al paciente para poder ayudar a salir de esa situación? La respuesta es sí. Sí, desde hace pocos años, porque este es el menú en el tratamiento médico del cáncer, no solamente del cáncer riñón, en la década del 90. Fíjense qué pocas estrategias de tratamiento que había, la gran mayoría apoyadas en quimioterapia y en hormonoterapia. Dos herramientas que para cáncer riñón fueron fracaso durante casi 50 años. Y esto se apoyaba básicamente en que nosotros veíamos al tumor como un conjunto de células tumorales que tenían una capacidad de dividirse, una capacidad de crecer, y eso le llamamos ciclo celular. Entonces la quimioterapia cortaba ese ciclo celular y la célula moría. Esa era la base racional de la quimioterapia, que ha curado y cura a muchos pacientes, fundamentalmente en tumores de rápida replicación, como en los linfomas o como en los tumores germinales. Este es el menú en el 2019, donde ya el advenimiento de medicamentos más inteligentes, terapias dirigidas e inmunoterapia cambió la historia del cáncer. Esto no solamente para cáncer riñón, sino para todas las patologías, donde el menú de opciones de tratamientos sistémicos se diversificó y mejoró todos los estándares de tratamiento. Y eso apoyado fundamentalmente en el conocimiento de no solamente la célula tumoral como una unidad, sino que la célula tumoral está en un espacio, está en un sitio. En ese sitio también hay vasos sanguíneos, en ese sitio llegan linfocitos, hay signos de fibrosis. O sea, el microambiente donde vive el tumor, acá vemos la célula tumoral, está rodeado de vasos sanguíneos y también de estructuras normales que tienden a defendernos de ese tumor. En base a eso, y el fundamento un poco de los medicamentos que vamos a ver en las próximas diapositivas, que cambiaron la historia en cáncer riñón, radican en la esencia. Si bien es un slide complejo y poco didáctico, todas las alteraciones en el cáncer riñón aparecen inicialmente en el cromosoma 3. El cromosoma 3 porta algunos genes, que esos genes es la forma que las células almacenan la información. Entonces, cuando esa célula falla al guardar la información, este es el gen del von Hippel-Lindau, el VHL, ¿qué pasa? El gen de von Hippel-Lindau no tiene la capacidad de bloquear todas estas síntesis, fundamentalmente del HIF, que es un factor inducido por hipoxia. Esta es la célula, todo esto lo que vemos, estamos adentro de la célula tumoral, este es el núcleo, ¿sí? Acuérdense que la célula es como un huevo frito, ¿sí? Lo blanco, ¿sí?, es el citoplasma y el centro amarillo es el núcleo. Entonces, esta sustancia que es el HIF, una vez que hay un desorden genético o una mutación en ese gen que yo les mencioné, que era el gen del von Hippel-Lindau, esta sustancia que es el HIF se acumula y se traslada al núcleo, y dentro del núcleo favorece al desarrollo de determinadas sustancias. ¿Qué hacen esas sustancias? Esas sustancias hacen esto, favorecen la formación de nuevos vasos sanguíneos y se llama angiogénesis. Entonces se forman nuevos vasos sanguíneos, esos nuevos vasos sanguíneos alimentan otras células y esas células liberan más sustancias formando otras células tumorales, migrando y haciendo que el tumor crezca. Entonces, toda esta
Todo este entramado de circulación sanguínea, de una circulación sanguínea anómala, favorece el desarrollo de tumores. Entonces el hombre encontró dentro de esa superficie celular algunos receptores, como este, que es el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular, que lo que promueve es la formación de más vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Identificó fármacos que bloquean esto. Y ese fue el gran éxito, ¿sí?, que modificara este tablero, porque fíjense el tablero de ajedrez. Esto es el tablero que disponíamos antes del 2019, esto es 2018 hacia atrás, para el tratamiento del cáncer riñón, apoyado en estas drogas, fundamentalmente en el sunitinib, en el pazopanib, que son medicamentos que bloquean esos vasos sanguíneos que les mencioné antes. O sea que es un fenómeno de retracción y de suspensión de la irrigación de los tumores. Este es el menú o el tablero que disponíamos. ¿Cuántos pacientes respondían al tratamiento con sunitinib o pazopanib, que era el estándar hasta el 2019? Aproximadamente entre 30 y 35%. O sea, tratamos a 100 pacientes y 35 lograban reducir el volumen de sus tumores. Eso ha mejorado con el tiempo. Y nos apoyamos un poquito de vuelta en otro racional, que es los tumores renales tienen mucha cantidad de linfocitos T, que son células que normalmente nos defienden de infecciones virales o de infecciones bacterianas. Entonces, y también nos defienden de tumores. Entonces, el tumor renal, como lo vemos acá, es el tumor más rico en linfocitos. Entonces, apoyándonos en eso y viendo que esta es una célula tumoral, defendiéndose de los linfocitos T citotóxicos. Esta es una foto real donde el linfocito T normalmente va y destruye la célula tumoral. Pero en general, la célula tumoral encuentra mecanismos de evasión de estas células inmunes. Encuentra ese mecanismo y por eso el tumor, a pesar de los linfocitos T que se la quieren devorar, sobreviven a esta instancia. Esto es 2018. El 2018 fue un año muy importante para la oncología, donde ganó el premio Nobel el descubrimiento de este mecanismo de inflamación generalizada a través de un mecanismo y de ataque a una célula tumoral por medio de los linfocitos, que es el mecanismo de anti-CTLA4 y anti-PD1 que le dio origen a la inmunoterapia moderna. Entonces, gracias a la inmunoterapia moderna, esos mecanismos que vimos antes, que es tratar de erradicar a la célula tumoral mediante un linfocito, se potencian a través de medicamentos que no actúan sobre la célula tumoral, sino que actúan para que el linfocito T, en este caso, que es el que está acá en el medio, trate de erradicar esta célula tumoral. La célula dendrítica es una célula que se llama vigilante, que tiene la capacidad de procesar ciertas sustancias que libera la célula tumoral. Procesa esas sustancias, entrenan a los linfocitos T y los linfocitos T atacan la célula tumoral. Todo eso con un proceso natural. De acuerdo a estos medicamentos nuevos, anti-CTLA4, el ipilimumab y el anti-PD1, el nivolumab o el pembrolizumab, son fármacos que ayudan a la célula T a erradicar a la célula tumoral. Ese fue el gran paso de la oncología moderna. Folkman fue el que indujo la creencia y después la demostración de la angiogénesis, o sea, de la formación de vasos sanguíneos nuevos. Para que un tumor crezca, tiene que haber nueva formación de vasos sanguíneos. Entonces, uno de los métodos era, como mencioné al principio, bloquear esos vasos sanguíneos con el sunitinib o con el pazopanib. Y el premio Nobel 2018 vino con la inmunoterapia. La inmunoterapia que no va a bloquear solamente los vasos sanguíneos, sino que va a hacer es a entrenar linfocitos para erradicar las células tumorales. Entonces, si sumamos esas dos estrategias, dar inhibidores de tirosinquinasa o terapias dirigidas o antiangiogénicos, que es el nombre que les mencioné antes, más inmunoterapia, probablemente la combinación de esas dos estrategias brinden mejores chances, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Esta es la chance de achicar los tumores con las estrategias de inmunoterapia combinadas, ¿sí?, con otra inmunoterapia o combinadas con las terapias dirigidas. La chance de respuesta, fíjense, va desde el 40% hasta el 71%, con casi un 16% de chance de hacer remisión completa, o sea, desaparición de todas las metástasis, y ese es un número increíble para la oncología moderna en cáncer riñón. La duración habitualmente de esas respuestas son entre 1 y 2 años. Esta es la primera estrategia. Después de esa primera estrategia quedan más estrategias que se llaman líneas de tratamiento. Por lo tanto, cuando uno va a hacer un tratamiento en primera línea para pacientes con cáncer riñón, el número en chances de achicar las cosas ronda el 60 o 70%. Es un número muy interesante con una chance de remisión completa superior al 10%.
No todo es tratamiento cuando aparece una metástasis. Si hay una sola lesión, uno puede ir a la cirugía de esa lesión. Si hay una lesión, uno puede hacer radioterapia dirigida sobre la lesión, eso se llaman tratamientos locales. Muchas veces uno puede vigilar. Hay lesiones tan chiquitas y que están en sitios incómodos y que si uno las controla con la tomografía, eventualmente puede controlar el escenario durante un tiempo prolongado. Por eso la vigilancia activa de metástasis, es decir, seguir con tomografías para ver cómo es la evolución de alguna de las imágenes, si no se modifican, uno puede mantener eso como una buena estrategia porque el paciente lo libera de todos los efectos colaterales. Y la otra estrategia que es combinar dos inmunoterapias o una inmunoterapia y una terapia dirigida, que es lo que mencionamos antes como un gran avance dentro de la oncología moderna. Y esto es un poco el escenario del tablero actual, las combinaciones de ipilimumab, nivolumab, cabozantinib, nivolumab, axitinib, pembrolizumab, lenvatinib, pembrolizumab, todos nombres muy complejos, axitinib, avelumab, pero forman parte de la estrategia hoy en día en combinación, ¿sí? Para lograr, 1, remisión completa y 2, control de la enfermedad durante un largo periodo. En este ejemplo, un paciente de 76 años que habíamos mostrado las imágenes previamente, fíjense, al inicio, acá se ve el tumor renal, esto es al inicio, esta es la tomografía inicial, y después de 14 meses de tratamiento se ve una reducción significativa en el tamaño de la lesión. Entonces, cuando un tratamiento deja de servir o cuando un tratamiento se suspende por distintas razones, efectos colaterales, y uno le llama líneas de tratamiento. Uno puede tener una línea de tratamiento, puede hacer una segunda línea de tratamiento, tercera línea de tratamiento. Hoy en día el avance ha sido tan importante que los avances traen a colación drogas con mecanismos de acción cada vez más inteligentes y una forma cada vez más adaptable de poder brindarle tratamiento a los pacientes durante una cantidad de tiempo muy prolongada. Este es un ejemplo claro de las curvas de supervivencia. Si uno, nadie se tiene que asustar con esto porque si uno toma la vida de 100 hombres, las curvas siempre decaen, o sea que la gente, obviamente, siempre tenemos la vida definida, pero en este caso, con cáncer riñón, en la década del 80, la expectativa de vida a un año era del 20%. O sea, el rendimiento de los tratamientos y la expectativa de vida era solamente el 20% de los pacientes que empezaban un tratamiento estaban vivos en un año, que era un número muy, pero muy corto. En los 2000, con tratamientos muy similares, 30% de un año, y hoy en día estos son números medianamente recientes. Más del 80% de los pacientes está vivo con control de su enfermedad más allá de un año y hoy en día la supervivencia más allá de los 5 años excede el 40 o 50%. Estas nuevas estrategias han cambiado un poco la perspectiva en cáncer riñón avanzado. Acuérdense que esto es aplicable exclusivamente a pacientes con metástasis, lo que hablamos inicialmente es la cirugía con criterio curativo. Estos tratamientos son para pacientes que desarrollan metástasis, donde la cirugía no tiene lugar, pero los tratamientos han generado un beneficio tan grande que realmente vemos números sorprendentes para lo que es la oncología moderna. ¿Qué se espera de un tratamiento? Primero es curarse, segundo mejorar los síntomas, controlar la enfermedad en el tiempo. Nadie es eterno, pero uno puede controlar la enfermedad en el tiempo y muchos pacientes aún bajo tratamiento desarrollan otras enfermedades. Claramente si uno intenta reducir la enfermedad va a tener menos síntomas y va a mejorar su calidad de vida y que el tratamiento también sea poco tóxico, fácil de recibir, fácil de administrar y que obviamente para el Estado, para la prepaga, para la cobertura, el costo sea bajo. Y el acceso sea sencillo, que no haya que esperar 2 o 3 meses o 4 meses o 5 meses para acceder a un tratamiento oncológico. Un aspecto muy importante en esto también es los efectos adversos de tanto las terapias dirigidas como la inmunoterapia y de los tratamientos combinados. Fíjense que en lo colorado están la superposición de los efectos colaterales de la inmunoterapia a la izquierda y la terapia dirigida a la derecha. Fatiga, diarrea, hepatitis, daño cardíaco. Hay que estar muy bien controlados. Los pacientes deben también ser conscientes de esta situación. No son, en el caso de los tratamientos dirigidos, que son medicamentos orales, no son simples pastillas, son medicamentos con toxicidades que requieren su vigilancia y sus estrategias para poder mantenerlo en el tiempo y optimizar los resultados. En la inmunoterapia, de la misma manera, si bien son infusiones intravenosas, tienen también efectos colaterales que pueden perdurar a lo largo de mucho tiempo. Acuérdense que todas estas estrategias son estrategias novedosas, donde la inmunoterapia recién fue aprobada en cáncer riñón hacia fines del 2018. O sea que son todas terapias muy jóvenes a la hora de poder decir, bueno, ¿el tratamiento es seguro? Sí es seguro, pero hay que monitorearse.
Hay una definición que es hoy en día medicina de precisión, que es el tratamiento correcto para el paciente correcto en el tiempo correcto. Creo que todo esto encaja mejor si es en un contexto social, con una política sanitaria también correcta y adaptable. La medicación no puede ir por un carril distinto respecto a lo que va a la sociedad o que va a los recursos. Claramente tiene que ir todo para el mismo camino. ¿Cómo es la dinámica de los tratamientos en Argentina? Esta es un poco la aprobación de los nuevos fármacos en primera línea. 2006 Sunitinib, 2007 una droga que se llama Temsirolimus, que ni la mencioné porque ya no se utiliza. Y después la etapa de la inmunoterapia a partir del año 2019 y después la combinación con las terapias dirigidas a partir del 2020 en adelante y el cambio rotundo en esto que es respuestas, supervivencias prolongadas, desaparición completa de la enfermedad, son todas novedades muy importantes para toda la comunidad médica y para la comunidad obviamente de pacientes con cáncer de riñón. El circuito de los medicamentos de alto costo tiene un impacto grande en todo sentido, fundamentalmente en los pacientes, pero desde ya el manejo de esto debe ser inteligente. El circuito de los medicamentos de alto costo en pacientes que tienen cobertura médica es más simple, más sencillo, donde el médico prescribe, el paciente presenta todos los datos necesarios para que el financiador le financie el acceso al medicamento y después el paciente lo recibe. En el ambiente o en el sector público es más complejo, donde está de por medio todo lo que es el área ministerial, el banco de drogas, el acceso es realmente más complejo y el flujo tanto de la receta como el flujo del medicamento, como la inclusión del producto dentro de los lineamientos generales de tratamiento también es mucho más complejo, por lo tanto el tiempo es más prolongado de espera. Hay que tratar de superar esa inequidad. Y esto es tratando de modernizar un poco estos modelos de implementación de nuevos fármacos, de nuevas tecnologías y de alto costo. La realidad es que el crecimiento en los gastos de salud son avasallantes, porque obviamente hay muchos más pacientes, el acceso a la nueva tecnología es mucho más sencillo, hay cada vez más competencia, pero también hay más gasto. El envejecimiento de la población genera también mayor demanda de recursos y hay medidas de contención del gasto implementadas a nivel mundial, o sea que hay otros ejemplos que uno pueda seguir, pero bueno, hay que tratar de instaurarla de forma inteligente también en nuestro medio. La evidencia científica que se necesita para priorizar el uso de un medicamento sobre el otro hoy en día está disponible, pero hay que claramente definir el valor en nuestro medio. No es el valor económico, sino el valor de impacto dentro de la salud pública y la salud privada. Y claramente hay un costo, un incremento en los gastos increíble en base a la innovación. Pero bueno, en la innovación también está mejorías en las chances de acceder a nuevos fármacos, a nuevas tecnologías y obviamente a supervivencias mucho mejores de las que había hace 5, 10, 15 o 30 años. Entonces, claramente los recursos en nuestro medio son escasos y la demanda a veces excede estos recursos. Bueno, por eso hay que ser inteligente en todo el ámbito social y científico y asistencial para poder cubrir la necesidad de la gente. Este es el triángulo del acceso, que obviamente uno accede a un medicamento en base a los datos que hay de la bibliografía, la demanda y el precio, y eso es una razón que no lo discutimos ni los médicos ni los pacientes, eso es el Estado con las coberturas médicas y con las compañías farmacéuticas en el caso de ser el acceso a un medicamento, porque también hay acceso a tecnología como radioterapia, ¿sí? Imágenes, o sea, eso también es tecnología y eso también demanda gasto. Hay guías locales a través de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Desarrollamos guías locales tratando de mantener siempre la innovación dentro de el acceso cotidiano de nuestros pacientes para que los pacientes reciban la misma medicación que reciben en los países desarrollados, donde la evidencia científica es la misma porque trabajamos en la misma sintonía en todos los países del mundo. La oncología se ha transformado mucho en los últimos 10 años. Antes el cáncer era una enfermedad exclusivamente de un órgano, cáncer de mama, cáncer de riñón. Hoy en día es una enfermedad genética, claramente hay una base genética en todos los tumores. Hay muchísimos estudios clínicos de colaboración en todo el mundo y hay una globalización en el conocimiento, en los conceptos realmente muy grande, que hace que la participación en estos mismos estudios que ustedes escucharon recién acerca de eficacia también se han desarrollado en Argentina. Hay más de 600 terapias en desarrollo, miles de ensayos clínicos en el mundo y claramente el enfoque hoy en día es integral, no es de un órgano, no es de un médico, sino que es comunitario. O sea, esto obliga a implementar una medicina de precisión con un sistema mucho más mejorado.
Otra pregunta es si hay avances en el conocimiento del cáncer de riñón. La respuesta es claramente sí, en base a la genómica, a marcadores que pueden ser fluidos, pueden ser sectores del tejido. Hay muchísimos datos que pueden hacer valerse para poder determinar cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Eso hoy en día todavía no es claro, pero en un futuro no tan lejano nos va a permitir saber qué tratamiento es mejor y qué tratamiento brinda menos efectos colaterales y más eficacia. Así como hay temporalidad, y lo mostré a lo largo de los años, han habido aprobaciones de distintos fármacos en cáncer de riñón, también se han intentado ver algún dato genómico que permita ligar un fármaco con un desarrollo de un gen o con el conocimiento adquirido sobre un paso en la célula tumoral. Todavía no hay un puente que una estas dos instancias, pero el camino está en un futuro inmediato y cercano. La semana pasada terminó ASCO, que es el Congreso Americano de Oncología, donde reúne casi 42.000 médicos. Este año sí hubo novedades en cáncer de riñón. La respuesta es sí. Hubo actualización de dos estudios muy importantes que combinan la terapia dirigida que les mencioné y la inmunoterapia, donde muestra ya a muchos años, un estudio a 4 años y otro a 5 años, donde hay datos muy robustos en lo que hace la eficacia y la supervivencia de los pacientes. Se presentó un triplete, combinar 3 medicamentos en lugar de 2, y el estudio fue útil pero muy tóxico. Por lo tanto, todavía no parece ser ese el camino de hacer 3 drogas en lugar de 2. Se presentó también hacer la combinación de lo que vimos antes, que era la inmunoterapia y la terapia dirigida en segunda línea de tratamiento, que fue un estudio negativo contra una sola droga, que es el cabozantinib, una droga muy parecida al sunitinib y al pazopanib, útil en segunda línea, pero también útil en primera línea en combinación. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde la vida cotidiana? ¿Hay medidas preventivas que podamos adaptarnos para poder disminuir hacer un cáncer de riñón o para poder vivir mejor con un cáncer de riñón? La respuesta es simple, que es tratar de hacer vida saludable, tratar de alimentarse bien, no fumar, no tomar alcohol, no comer con grasas, tratar de hacer algo de actividad física en la medida que uno pueda. Todo eso que permita no abstraerse de la enfermedad, sino que tratar de disminuir los eventos tóxicos que hemos adquirido durante tantos años. Pero bueno, creo que la vida es saludable y está escrito en muchas partes donde la chance de que con vida saludable, sin ningún medicamento, sin ninguna otra intervención, haya menos cáncer en el mundo es casi del 40%. O sea que en lugar de ser 20 millones de personas por cáncer que se enfermen en un año, ese número bajaría casi 7 millones. O sea que el número de vidas, no solamente salvadas, sino de eventos colaterales evitados, de biopsias no hechas, por hacer vida saludable realmente es un número muy deseado. Así que una de las mejores estrategias que tiene uno, no solamente medicar, sino también prescribir vida saludable. Y en esto que hablamos de la cooperación y la vida saludable, es global, ¿sí? No es a una persona que viva en Corrientes, en Buenos Aires o en Santiago del Estero, nos atañe a todo ser humano que vive sobre la Tierra. Y en cáncer de riñón o en otros tumores, la tecnología diagnóstica llegó, la tecnología terapéutica también llegó. Claramente hay un avance increíble, a pasos agigantados. La ciencia conoce el cáncer desde hace ya unos años de manera casi al desnudo, porque se ha abierto el DNA, el ADN del cáncer hace unos años atrás, a través del desarrollo primero del mapa del genoma humano y después del genoma del cáncer. Entonces eso permite conocer. Eso permite establecer metodologías complementarias, establecer que las compañías farmacéuticas conozcan el desarrollo de determinada enfermedad y generar mecanismos de bloqueo de determinados tumores. Las compañías genómicas que también han evolucionado en los últimos 5 o 10 años de manera también increíble, porque esto hace que se conozca más y que obviamente haya mucho más interés en juego, pero es un interés no creativo, sino descriptivo y necesario y pertenece a toda la humanidad. Y el tercer pagador, bueno, hay que tratar de enseñarle al tercer pagador que hay tecnología que si bien es cara, cambia la vida de la gente, y también entender al médico que a veces la tecnología no es la indicada para determinado caso. Pero de vuelta, los auditores, las obras sociales, las prepagas, el Estado, todo forma parte de los decisores en la salud, las sociedades científicas, las instituciones médicas, las organizaciones no gubernamentales, los pacientes, Vicare. El grupo multidisciplinario tiene que estar abierto y claramente unido para poder fortalecer y tratar de hacerlo mejor por los pacientes. Como conclusiones, creo que el avance es histórico en el conocimiento de la biología del cáncer de riñón. Hay mejorías claras en el abordaje quirúrgico. Hay tratamientos efectivos después de la cirugía para disminuir el riesgo de recidivas, y hay medicinas con eficacia
realmente históricas en una enfermedad que antes se consideraba resistente a cualquier tratamiento que pudiéramos hacer. Múltiples opciones de intervención terapéutica y el tratamiento no puede ser de uno solo, el tratamiento es claramente multidisciplinario y ustedes también forman parte de este grupo multidisciplinario, tanto con familiares, amigos, novios, pacientes, todos formamos parte del equipo multidisciplinario del tratamiento del cáncer. Por eso la cooperación es fundamental y los invito también, junto con Vicare, al Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Oncología en noviembre del 2023 en La Rural. Y bueno, gracias por el tiempo y espero que les haya sido de utilidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Matías Chacón. Un placer escucharlo. Siempre acercando las últimas novedades científicas y datos precisos. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Mariana Pérez de Antueno. Ella es médica especialista en radioterapia. Vamos a darle la palabra para que ella misma se presente. Adelante, doctora. Hola, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Mariana Pérez de Antueno, yo soy médica especialista en radioterapia y hoy vamos a estar hablando del cáncer de riñón. Para esto voy a compartir la pantalla y la presentación. Muy bien. Entonces, como les comentaba, yo soy médica especialista en radioterapia, aquí debajo les dejo mi mail en caso de que tengan alguna consulta, y hoy vamos a estar hablando sobre la radioterapia contra el cáncer de riñón. Ante todo, quiero agradecer a la Asociación Vicare por esta convocatoria, ya que el día 15 de junio fue el Día Mundial del Cáncer de Riñón, y a Fiorella, que está en cada detalle de la organización de estos webinars tan importantes para el paciente. Bien, el lazo verde. El lazo verde es el lazo del cáncer de riñón, también conocido como lazo del cáncer renal. Es un símbolo que se utiliza para representar la conciencia y el apoyo a las personas que son afectadas por este tipo de tumores. El lazo se utiliza para crear conciencia, mostrar solidaridad y recaudar fondos para investigación y tratamiento de esta patología. Bien, la radioterapia es una herramienta muy importante para el tratamiento del cáncer y se estima que entre un 50 o un 60% de todos los pacientes que presentan cáncer van a recibir radioterapia en algún momento del curso de su enfermedad. Entonces, ¿qué es un médico especialista en radioterapia? Un médico especialista en radioterapia, también llamado radioterapeuta o radiooncólogo, es un médico que se especializa en el tratamiento del cáncer mediante la radiación. Nosotros estamos encargados de planificar y administrar dosis adecuadas de radiación para destruir las células tumorales, mientras minimizamos el daño a los tejidos sanos circundantes. Junto con los cirujanos, los oncólogos clínicos, las enfermeras, los técnicos, los nutricionistas oncológicos, los psicooncólogos, conformamos un equipo multidisciplinario para lograr un tratamiento integral y personalizado en cada paciente. Bien, el cáncer de riñón. Los riñones son órganos en forma de frijoles que se ubican en la parte posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral. Estos se encuentran aproximadamente, uno un poco más elevado que el otro, pero aproximadamente a la altura entre la 12ª vértebra dorsal y la 3ª vértebra lumbar, es decir, sus polos superiores van a estar protegidos por las costillas. Si nosotros nos tocamos la parte posterior, palpamos donde están las últimas costillas, y es ahí donde encontramos la fosa renal. El cáncer de riñón, también conocido como carcinoma de células renales, es una enfermedad en la cual se forman células malignas en los riñones. Estas células malignas tienen un comportamiento más agresivo y crecen de forma más descontrolada que las células normales del riñón. Entonces, acá como muestra la flecha, tenemos los riñones, fíjense dónde están las costillas, y también fíjense la distancia que hay entre la altura de la cadera y el riñón. Esto es importante para poder localizar bien en caso de presentar, por ejemplo, dolor en la fosa renal y no confundir con dolores que están inferiores a la fosa renal. Bien, ¿a quién afecta? El cáncer renal puede afectar a personas de cualquier edad, pero afecta principalmente a hombres entre 60 a 70 años. Se ha observado una mayor incidencia en países occidentales como Estados Unidos o en los países europeos. Los factores de riesgo, que son estos factores que pueden aumentar las posibilidades de presentar esta patología, son el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión arterial, la exposición a ciertos productos químicos, algunas enfermedades renales crónicas, diálisis a largo plazo, familiares con cáncer de riñón, aunque el porcentaje es muy pequeño, y enfermedades genéticas como el síndrome de von Hippel-Lindau. Acá es importante remarcar y tener en cuenta que no todas las personas que tengan factores de riesgo van a tener un cáncer renal, así como también aquellas personas que no tengan factores de riesgo pueden llegar a presentar un cáncer renal. Por lo general, estos tumores son silientes, es decir, que no producen ni síntomas ni signos hasta pasado gran cantidad de tiempo. Pero entre los signos y síntomas que podrían llegar a ser propios de esta enfermedad tenemos el sangrado en la orina, que se llama hematuria, dolor en
un lado de la espalda baja, o una masa o una protuberancia en la espalda baja, cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso sin hacer dieta, es decir, una gran pérdida de peso en poco tiempo sin otra causa. Es decir, no estoy haciendo dieta, no tengo nada que me implique que deba bajar de peso. Entonces, mucha pérdida de peso en poco tiempo podría ser una alerta. Fiebre, que no es causada por ninguna otra infección y que no desaparece. Y anemia, es decir, que nos bajan el recuento de glóbulos rojos. Bien, la radioterapia en el cáncer de riñón. La radioterapia utiliza radiación de alta energía para destruir las células cancerosas y reducir así el crecimiento del tumor. Es importante destacar que la radioterapia no es el tratamiento estándar para el cáncer de riñón, bien, ya que los tumores renales por lo general suelen ser resistentes a la radiación. Sin embargo, hay algunas situaciones específicas que sí pueden ser recomendadas para realizar radioterapia, como por ejemplo, el tumor crece de una manera descontrolada y para contenerlo, para reducir el tamaño tumoral, a veces para aliviar los síntomas, hay que irradiar la zona. También puede ser que se haya operado el paciente y los márgenes queden comprometidos, es decir, que el cirujano puede sospechar que quede alguna celulita en ese margen, entonces se hace radioterapia para eliminar la posibilidad de que existan esas celulitas microscópicas, pero positivas. Y también como tratamiento paliativo para los síntomas que pueden llegar a aparecer, como ya sea el dolor, algún sangrado muy importante, para reducir alguna lesión que está molestando, etc. Bien, entonces, como decíamos, la radioterapia externa es un tratamiento que dirige la radiación de alta energía hacia el área afectada para destruir las células cancerosas. Esto se realiza a través del uso de distintos equipos. Los más frecuentes que vamos a encontrar en nuestro país se llaman aceleradores lineales, los cuales emiten radiación y así con esto se realiza el tratamiento, como vemos en la foto inferior. Este es un equipo que se llama acelerador lineal. Bien, entonces, ¿cómo es la radioterapia de alta externa? Como estamos viendo en el video. Esta radioterapia es una radioterapia que es rápida, es ambulatoria, es decir, que el paciente se aplica el tratamiento y vuelve a su casa, así en cada una de las sesiones que debe realizarse. No duele, puede ir solo o acompañado porque no va a sentir nada, puede realizar su vida habitual, puede estar con niños, con embarazadas, no hay ningún inconveniente. Y generalmente se administran de lunes a viernes, no los fines de semana ni los feriados por protocolo. Bien, ya viene contemplado dentro del protocolo de tratamiento. Es decir, que el paciente va a ir todos los días en un horario que luego arreglará en el centro de tratamiento, concurre al centro, se hace la aplicación que es bastante rápida, luego se va a su casa y continúa con su vida habitual. Muchas veces la radioterapia se puede hacer antes de ir al trabajo, después de salir del trabajo, y la dosis es acumulativa, es decir, usted viene todos los días, el paciente se aplica todos los días el tratamiento, pero un día por algún motivo no puede concurrir a la sesión, en ese caso no se pierde todo lo anterior realizado, esto es acumulativo, ya queda en el cuerpo del paciente. Entonces, ¿qué sucede? Falta ese día y luego, cuando sí al siguiente día concurre al centro, continúa con el número de aplicaciones que va llevando. El paciente, esto es importante también recalcar, no va a irradiar. El paciente recibe la radioterapia, esa radioterapia actúa en las células que tiene que actuar, pero no es que queda ni radiactivo, ni va a irradiar si está cerca de alguien, no se tiene que aislar, porque la radioterapia actúa en ese sitio y nada más. No va a quedar, como ya le digo, con radiación. Bien, cuando un paciente quiere iniciar el tratamiento, por lo general los pacientes creen que ese mismo día que van a hacer la primera consulta ya se van a hacer y se van a aplicar la radioterapia, por ese motivo también concurre muy nervioso a la primera consulta, pero no. Para iniciar el tratamiento y hacerlo de una forma precisa y segura, necesitamos recorrer algunos pasos, que aquí los mostramos. Estos pasos, aunque parecen muchos, que son 5 pasos, no quiere decir que esto va a tardar tanto en el tiempo. Eso van a tener por distintas situaciones. Es un tratamiento que se puede reempezar el inicio de la historia clínica un día y quizás a los 2 días ya puede estar empezando el tratamiento, o a los 3 días, o a la semana, según el caso. Pero bueno, tenemos que cumplir sí o sí todos estos pasos. Tenemos que desarrollar la historia clínica y la valoración de la indicación, tenemos que hacer una tomografía, luego vamos a trabajar los médicos y los físicos médicos sobre esa tomografía, realizando algunos pasos que ahora vamos a desarrollar, para luego terminar ese plan de tratamiento y recién ahí va a iniciar el paciente el tratamiento. Entonces, tenemos la historia clínica. Concurre el paciente el primer día, es recibido por las recepcionistas, quienes les toman algunos datos y le van a pedir todos los estudios que hayan traído, y ellas nos van a entregar así los estudios para que nosotros lo podamos analizar. Los médicos especialistas en radioterapia analizamos, gracias a consensos nacionales e internacionales, que realmente el paciente tenga indicación de hacer el tratamiento. Y si tiene indicación,
como por ejemplo acá vemos, que este es un consenso nacional intersociedades de neoplasias renales. Tenemos, según el paciente, puede llegar a tener indicación de radioterapia. Es ahí cuando decidimos, entonces, si va a ser radioterapia, entonces vamos a ver qué protocolo de tratamiento va a utilizar el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros también, basados en consensos, vamos a determinar cuál es el protocolo de tratamiento y con qué técnica de radioterapia se tiene que realizar ese protocolo. Hay distintos protocolos de tratamiento, hay algunos que son, por ejemplo, de 20 días, hay otros que son de 6 días, es según lo que vamos a irradiar, según el paciente, según la histología del tumor, según varias características que tomamos en cuenta, vemos cuántos días el paciente va a concurrir al servicio de radioterapia para recibir su tratamiento. Una vez que sabemos el protocolo, vamos a determinar con qué técnicas de radioterapia vamos a trabajar. Hay distintas técnicas. Tenemos una técnica que se denomina tridimensional, tenemos otra técnica que se llama MRT o intensidad modulada, y tenemos técnicas más modernas que se llaman SBRT, por ejemplo. Bien, entonces nosotros vamos a determinar el protocolo según, por ejemplo, teniendo en cuenta el paciente se va a operar, el paciente ya se operó, el paciente realizará quimioterapia, va a hacer la quimioterapia junto con la radioterapia, la hace antes, la hace después, es para control de síntomas. Entonces, según todo esto, nosotros basamos nuestra toma de decisiones. Bien, es importante recalcar esta nueva técnica, que es una técnica que se llama SBRT. Es una nueva técnica que se puede aplicar en radioterapia con los equipos nuevos de radioterapia. Pero no es que todos los pacientes con cáncer de riñón requieran hacer esta técnica de tratamiento, ¿sí? Esta técnica es específica para algún tipo de lesiones, por ejemplo, lesiones pequeñas, zonas muy precisas, donde administramos la dosis de una manera diferente a las otras técnicas. Acá se aplica en pocos días, quizás en un día, en 3 o en 5 días, una alta cantidad de dosis. Entonces, no es lo mismo los tratamientos convencionales, que el paciente concurre todos los días y cada día vamos entregando un poquito de dosis que se va acumulando, hacer un tratamiento con una alta dosis en pocos días. La radioterapia trabaja diferente. Bien, hoy actualmente ya hay protocolos estandarizados para qué casos son ideales hacer este tipo de técnicas. Bien, por ejemplo, se puede realizar en aquellos pacientes que son médicamente inoperables, que tengan lesiones pequeñas, o en aquellos pacientes que presentan algún tipo de metástasis, que es cuando la celulita migra, por ejemplo, a un hueso y tiene una lesión muy pequeñita, que se puede hacer. Actualmente se avala que esta técnica de radioterapia logra que algunas células que eran radioresistentes se hagan radiosensibles, por la forma de entrega diferente que tienen. Pero como ya les digo, no todos los pacientes van a requerir esta técnica, a no todos los pacientes se le puede realizar esta técnica, y esto lo vamos a determinar nosotros, los médicos radioterapeutas, en cada caso particular. Muy bien. Entonces, ya se hizo la historia clínica, ya se dijo, sí, este paciente tiene que hacer radioterapia, va a hacer este protocolo de tratamiento, se le toman todos los datos al paciente y se le explica en esta primera consulta cómo va a hacer el desarrollo del tratamiento, que es un poco lo que yo le estoy explicando ahora. Entonces, una vez que el paciente ya realizó todas sus consultas, se lo cita nuevamente, se va a su casa y se lo cita para realizarse una tomografía de planificación con preparación. ¿Qué quiere decir? Se lo va a citar para hacerse una tomografía. Esta tomografía no es una tomografía habitual como las tomografías que el paciente se viene realizando, por ejemplo, para el diagnóstico, sino que son tomografías específicas para la radioterapia. ¿Sí? Bien, ¿qué tiene de diferente? Primero, y todo lo más principal, es que va a tener un posicionamiento preciso el paciente, porque yo, al paciente, después tengo que reproducir el posicionamiento de él cada día que vaya a consultar a radioterapia. Entonces, nosotros contamos con unos inmovilizadores, como por ejemplo vemos acá, que son unas colchonetas azules, que adquieren la forma del paciente, y esta colchoneta se coloca todos los días que el paciente concurre al centro de radioterapia, para lograr así que siempre esté posicionado de la misma manera. Aquí debajo vemos el equipo, el acelerador lineal. Acá está la camilla del acelerador lineal que se mueve. El equipo, cuando irradia, gira, pero nunca lo va a tocar. Tiene sensores que ya nos dice que nunca va a tocar al paciente. Y acá tenemos unos inmovilizadores de pie. Muchas veces es difícil acomodar los pies todos los días en la misma posición. Entonces se coloca esto, el paciente está cómodo y todos los días podemos reproducir ese posicionamiento en el equipo para que el tratamiento se aplique de la misma manera todos los días. Acá también está. Bien, entonces,
El truco en esta etapa, y con lo que tenemos que contar los médicos siempre, es que el paciente esté cómodo, relajado y quieto. Porque si usted va a la primera sesión muy tensionado, ¿qué sucede? Después, al pasar los días, como el paciente no siente nada, se empieza a relajar. Y lograr entonces la misma posición tensionada del primer día es muy complicado. Entonces, acá el truco es que el paciente esté cómodo en el posicionamiento, esté relajado y se quede muy quieto. Bien, tenemos la tercera etapa, que es la marcación de la tomografía. Usted se realizó la tomografía con ese posicionamiento que ya le habíamos indicado, vuelve a su casa y nosotros nos quedamos trabajando con esa tomografía en un software especial en la computadora. En este software especial nosotros vamos a delimitar cuál es la zona, por ejemplo, que queremos irradiar, mientras que también contemplamos los órganos sanos que están alrededor que queremos cuidar. Por ejemplo, la médula espinal, en caso de requerirlo del otro riñón, para que no sufra ninguna toxicidad, el intestino. Delimitamos corte por corte esto. Entonces nosotros determinamos dónde queremos aplicar la radiación y cuáles son los órganos sanos que vamos a querer cuidar. Una vez que tenemos realizado este paso, la enviamos para planificación del tratamiento. La planificación del tratamiento, ¿qué quiere decir? Que los físicos médicos utilizarán un software especializado para crear un plan de tratamiento teniendo en cuenta las características y los datos que nosotros le entregamos. Nosotros le decimos, queremos que esta zona, por ejemplo aquí, reciba toda la dosis, X cantidad de dosis, en tantos días, pero queremos que los otros órganos sanos de alrededor no reciban X cantidad de dosis. También basados en protocolos internacionales. Cada órgano sano de alrededor tiene una dosis de tolerancia, entonces no nos podemos pasar de esa dosis. Entonces los físicos médicos lo que van a tratar de hacer es ver cómo hay que inclinar el equipo para que al irradiar toda la dosis caiga en esa zona que nosotros queríamos, cuidando los órganos sanos de alrededor. Una vez que los físicos médicos ya tienen esto realizado, nos van a llamar y entre ambos vamos a hacer la aprobación del plan de tratamiento. Bien, junto los físicos médicos con los médicos radioterapeutas, empezamos a mirar si realmente nos gusta el plan o si hay algo que mejorar. El software nos devuelve estas imágenes que se llaman DBH o histograma dosis-volumen, donde vamos a poder ver cada órgano qué dosis recibió. Y en base a esos protocolos vemos si está todo dentro del rango de tolerancia. Bien, una vez que ya cumplimos estos 5 pasos, ahí sí pasamos a iniciar el tratamiento. Se lo cita al paciente nuevamente y le decimos, vamos a empezar el tratamiento. Bien, durante el tratamiento, el paciente se acuesta en la camilla y previo a hacerse la aplicación de rayos, muchas veces se le realiza otra imagen para chequear que esté posicionado de la misma manera, según el paciente, según la patología, según ciertas características, el órgano o la zona que quiere irradiar. Estas imágenes que se realizan previa a la aplicación del tratamiento pueden ser todos los días, o pueden ser día por medio, o puede ser solo 2 a la semana. Según todas esas características, nosotros determinamos cuántas veces hay que hacer esta imagen. Bien, hay pacientes que se quedan muy quietos, que la zona no tiene tanta movilidad, entonces no requiere hacer esta imagen tantas veces a la semana. Hay otras zonas, como por ejemplo las zonas de la próstata, que realmente el recto tiene mucha movilidad o cambia día a día, así como la vejiga, donde uno hace imágenes más frecuentes para chequear que el paciente esté posicionado de la misma manera y que las de radiación caen en la zona precisa que nosotros determinamos. Bien, y así realiza todo el tratamiento. Ahora, a medida que van pasando los días, esta dosis se va acumulando en el cuerpo y puede llegar a aparecer los efectos secundarios de la radioterapia. Esto va a depender del volumen de tejido tratado, de la dosis que vamos entregando y las características propias de cada paciente. Bien, como por ejemplo pueden aparecer síntomas irritativos gastrointestinales si estamos en la zona del abdomen o por ejemplo si quisiéramos irradiar una fosa renal, bien, donde estaba el riñón. Del lado izquierdo, donde también tenemos cercano, por ejemplo, el estómago. Entonces, el estómago puede recibir un poco de dosis de radiación, que no lo va a lastimar, pero lo puede irritar. Entonces, el paciente puede presentar, por ejemplo, reflujo, molestias gástricas. También podemos llegar a tocar un poco de intestino, no con una dosis que lo va a lastimar, pero sí con una dosis que lo va a irritar. Entonces puede aparecer materia fecal más blanda, gases, puede tener diarrea. También puede ser que la piel también presente algún síntoma irritativo, que eso se llama radiodermitis. O sea, la piel se va a ir poniendo colorada, puede picar un poquito, y también el paciente se puede sentir cansado. Estos efectos secundarios suelen desaparecer después de finalizado el tratamiento. Pero sí, lo que es muy importante es que usted, cada vez que presente algún síntoma, lo consulte con el médico radioterapeuta
porque en caso que sea necesario, vamos a implementar medidas higiénico-dietéticas y o medicamentosas para calmar esas molestias. Si no, si el paciente dice, no, espero y no digo nada, esta molestia, como yo sigo irradiando, se puede ir incrementando. Entonces, para que no suceda eso, que el paciente tenga buena calidad de vida, que no le moleste el tratamiento, siempre usted nos va a ir contando cuáles son las molestias que puedan llegar a aparecer. ¿Siempre aparecen las molestias? No, muchas veces no aparecen, pero sí es importante que el paciente sepa que si aparecen estas molestias, es lo normal, es lo esperable para el tratamiento, para que no se asuste. Bien, ¿y cuáles son los cuidados que se tienen que tener durante el tratamiento de radioterapia? Es muy importante no colocar ningún producto con perfume ni alcohol sobre la piel que va a recibir la radioterapia. En el resto de la piel podemos hacer lo que quiera, pero en la zona que vamos a aplicar la radioterapia, no colocarse ningún producto con perfume o alcohol. No exponer la zona que estamos tratando al sol, porque también la puede irritar. No rasurarse esa zona, no hacer baños de inversión de largo tiempo para que la piel no esté tan expuesta al agua, no utilizar esponjas en la zona, bañarse siempre con agua tibia, no muy caliente, con jabón blanco o de glicerina neutro para que no tengan perfume ni alcohol. Y colocarse crema hidratante también, sin perfume ni alcohol, siempre después de la aplicación de radioterapia o 3 horas previas a la aplicación de radioterapia, porque esa piel tiene que llegar limpia para irradiar. Entonces, lo que yo aconsejo siempre, según el horario que usted va a realizar el tratamiento, se lleve la crema y luego que sale de la aplicación, cuando pasa el cambiador, ahí se coloca la crema. Y, por ejemplo, la refuerza a la noche y a la mañana bien temprano. Bien. Secarse bien los pliegues, en caso que estemos irradiando una zona que presente pliegues, ya que si no se humedecen mucho, es muy importante, por ejemplo, secarlo con el secador de pelo con aire fresco. Bien, o luego de bañarse, o luego de hacer ejercicio, siempre sin raspar la zona. Y no se coloque ningún producto que los médicos radioterapeutas no autoricemos en la zona de tratamiento. En el resto del cuerpo no hay inconveniente. Bien. Otro punto importante que siempre me preguntan mis pacientes es, ¿qué debo llevar el primer día de la consulta? Bien. Todos los estudios realizados desde que se inicia el descubrimiento de la enfermedad. Es decir, importantísima llevar la anatomía patológica o biopsia o ese papel que a usted le entregan después de la cirugía, el resultado, porque eso nos dice el nombre y el apellido de lo que usted tenía. Entonces eso es muy importante para valorar la indicación del tratamiento. Es fundamental. También todos los estudios por imágenes que tengan, ya sean ecografías, tomografías, resonancias. Tanto el resumen que le dan, así como las imágenes. También, si debe hacer quimioterapia, llevar anotado el nombre y las fechas importantes de estas. Y otras medicaciones que tenga que tomar. Por otro lado, también es de suma importancia que usted lleve anotado todas las preguntas que tenga y todas las dudas para hacérselo a su médico radioterapeuta. Porque luego en el consultorio, entre que uno conversa, le explica al paciente, le muestran los equipos, el paciente se olvida de realmente cuáles eran sus dudas. Y cuando vuelve a su casa, recuerda todo. Entonces, ir anotando en un papel todas las preguntas y dudas, que seguramente las vamos a poder resolver tranquilos en el consultorio y usted va a estar más tranquilo para recibir la información que le damos y ya sabe que esas dudas ya las tiene anotadas. Muy bien, entonces, para los tratamientos oncológicos utilizamos la cirugía, también se puede utilizar la quimioterapia, también se puede utilizar la radioterapia. Estos se pueden utilizar, cada una se puede sola o combinada de diferentes maneras. Hay pacientes que van a requerir solo cirugía, otros cirugías y quimioterapia, otros cirugía, quimioterapia, radioterapia, otros solo quimioterapia, radioterapia. Bueno, estos son los protocolos, nos basamos en cómo tenemos que administrar el tratamiento. Pero yo siempre digo que para que la mesa sea aún mucho más fuerte, hay algo de lo que se está hablando ahora que es muy importante. O sea que una mesa con 4 patas la veo mucho más fuerte que antes. Entonces, hay una nueva mirada actualmente del paciente con diagnóstico oncológico. Bien, es una mirada más integradora. Por eso es muy importante, y esta es la cuarta parte de la mesa, la psicooncología, la nutricionista oncológica y el deportólogo. Esto es muy importante para acondicionar el cuerpo del paciente. Yo le explico a todos mis pacientes que los tratamientos que van a recibir son largos y muchas veces son agresivos en cierta forma. No por eso quiere decir que sean tóxicos, sino que el paciente está cansado, el cuerpo se va cansando. Entonces es muy importante fortalecer el cuerpo. Y esa es la parte que le toca encargarse al paciente. Nosotros los médicos, cirujanos, oncólogos y radioterapeutas vamos a instaurar los protocolos, pero la parte que les toca a ustedes es fortalecer el cuerpo. Nosotros necesitamos un paciente fuerte y lo mejor acondicionado posible para aplicar de manera más tranquila nuestros tratamientos. ¿Bien? Y con esto, ¿qué va a suceder? Bien, un paciente que
está acompañado por un nutricionista oncológico y le explica exactamente qué nutrición requiere. eh, lo que va a hacer es fortalecer el cuerpo del paciente. Por lo general, muchos pacientes que están transcurriendo esta enfermedad van a necesitar una dieta que va a ser hiperproteica, hipercalórica, según los requerimientos propios de cada paciente, pero muchas veces van a requerir proteínas. Entonces es muy importante que el nutricionista los venga controlando, que el paciente no baje de peso, porque a nosotros en radioterapia, si el paciente nos baja de peso, también nos cambia la postura diaria del tratamiento. Entonces necesitamos que el paciente no nos baje de peso durante el tratamiento y que lo tolere de manera adecuada para no tener que suspenderlo. También hacer deporte tiene este, muchos beneficios y la psiconcología es fundamental para poder transitar de la mejor manera estos tratamientos y tener una buena tolerancia. Todo esto junto hace que tengamos un impacto muy bueno a la hora de hablar de calidad del paciente y de tolerancia del paciente, de toxicidades. Esto retrasa las toxicidades o las evita en muchos casos, ¿sí? Dándole al paciente lo que todos queremos, la mejor resolución posible de su cuadro, ¿sí? Y que no esté mal, que tenga una buena calidad de vida. Entonces, yo siempre aconsejo que el paciente se ocupe de esto, de buscar un buen apoyo psicológico, de buscarse una buena nutricionista que lo acompañe en el transcurso de todos los tratamientos que va a realizar, y un deportólogo que entienda del tema y que sepa qué tipo de deporte se le tiene que dar a este paciente, qué tipo de entrenamiento, ¿sí? He sabido que es necesario un descanso reparador, disminuir los niveles de estrés, que la alimentación sea controlada y hacer ejercicio físico regularizado y controlado, ¿sí? Para mejorar la respuesta a, eh, a toda esta patología. Muy bien, siempre entender que uno no es una enfermedad y por esto cada caso es particular, entonces consulte con su médico todas las dudas que usted presente. Consultar siempre con el oncólogo cuál es la estrategia de tratamiento más conveniente para su caso particular y consultar también con su oncólogo acerca de ensayos clínicos abiertos. Los ensayos clínicos abiertos forman una parte fundamental del proceso de investigación del cáncer. Ayudan a determinar si los tratamientos nuevos para el cáncer son seguros y eficaces o mejores que el tratamiento estándar que se está dando actualmente. Los pacientes que participan en ensayos clínicos pueden recibir el tratamiento estándar o bien estar los primeros en recibir el tratamiento nuevo. Puede ser que sean unos estudios que se realizan a un grupo de pacientes el tratamiento convencional y a otro grupo de pacientes el nuevo. Entonces se los compara y se los evalúa. Esto hace un gran aporte a la ciencia. Y algunos ensayos clínicos solo incluyen a pacientes que todavía no recibieron tratamiento. Hay otros ensayos clínicos que son para pacientes que ya recibieron la primera y la segunda línea, por ejemplo, de tratamiento, y con esto no mostraron mejoría, entonces se abre un ensayo clínico para ver otra tercera línea de tratamiento. O también hay ensayos clínicos que es para evitar que ese tumor que usted tuvo vuelva, que no haya una recaída de la enfermedad. ¿Bien? O hay otro tipo de estudios, ensayos clínicos, para reducir los efectos secundarios del tratamiento. Entonces, también es muy importante que usted converse sobre esto con su oncólogo. Bien. Siempre digo que los pacientes no tienen que leer de internet porque hay mucha literatura que no está bien, no está actualizada, no es verdadera, ya que a internet se puede subir un montón de cosas, pero como los pacientes leen igual, yo les quería traer acá las páginas que yo aconsejo que sean leídas por los pacientes en caso de querer leer algo, aunque yo digo, no tienen que leer, todo lo tienen que hablar con su médico. Nosotros estudiamos tantos años para poder transmitirle de manera adecuada este, toda la información, pero siempre hay alguien que lee. Entonces acá les dejo algunas páginas. Todas estas páginas tienen portales para pacientes, es decir, que traducen todo lo de la enfermedad en un vocabulario no médico que puede ser entendido por los pacientes. Entre los ejemplos que traigo, les traigo esta página. Por ejemplo, pueden ingresar a esta dirección, luego ingresan a directrices para pacientes, luego ingresan dentro de pautas para el tratamiento, según el tipo de cáncer, al cáncer de riñón, y ahí les va a abrir una pestaña donde van a obtener esta guía. Bien, así, en cada una de las páginas hay un portal o directrices para pacientes que ustedes podrían consultar. Bien, en este caso, también para pacientes hay seminarios web para pacientes con cáncer de riñón. Bueno, y eso fue todo, así que nuevamente agradecer a la plataforma de pacientes, a la Asociación Vicare, a Fiorella, y espero que les haya interesado esta propuesta y les dejo aquí mi mail por caso que necesiten. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora. Muy interesante su aporte y la forma de explicarlo, tan cercana al paciente. Seguimos en el Simposio Anual de Cáncer de Riñón, organizado por Vicare. Agradecemos la colaboración de los laboratorios Merck, Pfizer y Gallup, a Plataforma de Pacientes por el espacio y a los profesionales que siempre nos acompañan incondicionalmente. Ahora vamos a presentar a la licenciada en nutrición María Amelia Mauriño. Adelante. Muchas gracias a Vicare por la invitación. Mi nombre es María Amelia Mauriño, soy licenciada en nutrición y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la nutrición en la prevención del cáncer y tratamiento oncológico. Dentro de la agenda vamos a estar hablando también de alimentos que actúan como factores protectores, factores de riesgo y pautas alimentarias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el sistema inmunológico. Quería hacer un breve resumen acerca del impacto de cáncer renal en Argentina, según datos estimados por la IARC, que es la agencia de investigación, con datos relevados del año 2020, donde se ha encontrado el cáncer de mama con 22.024 casos de incidencia, seguidos de cáncer de colon recto, pulmón, próstata y riñón en quinto lugar, con un número de 5.093 casos, siendo siempre 2 veces más afectados los hombres que las mujeres y siendo la edad avanzada uno de los factores más atribuibles. Con respecto al factor de riesgo causal del cáncer renal, en primer lugar lo representa el tabaquismo, con el 30% de muertes por todas las causas, y también tiene atribuido alrededor de 13 tipos de cáncer de distintos tipos relacionados siempre al tabaquismo. Seguido de otro factor de riesgo, la obesidad e hipertensión e infecciones, con alrededor del 15% de factor de riesgo causal. Y por último, la radiación o exposición a elementos nocivos. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son aquellos alimentos que actúan como factores de protección en la prevención del cáncer y tratamiento oncológico? Si bien acá no existen alimentos milagro o alimentos tampoco que sean que provoquen el cáncer en sí, es importante saber que hay un grupo de alimentos que en conjunto favorecen a largo plazo y a corto plazo, mejorando la calidad de vida y previniendo en estos casos el padecimiento. Son los antioxidantes, los fitoquímicos y los alimentos funcionales. Seguramente alguna vez han escuchado hablar mucho de los antioxidantes. Los antioxidantes, como la palabra lo indica, son sustancias que lo que hacen es neutralizar el efecto de los radicales libres en las células. Lo que hacen es mantener el equilibrio de una célula para que no se deteriore. Y principalmente es donde lo vamos a encontrar en todas las frutas y verduras de todos los colores, como pueden ver acá, principalmente en los cítricos, los tomates, las mandarinas, las naranjas, los kiwis, dentro de aquellos alimentos que son fuente de vitamina E, como los aceites vegetales, como el aceite de oliva, aceite de canola, aceite de chía, de lino, los frutos secos, las semillas, y el grupo de los polifenoles, que son los frutos rojos, como los arándanos, las uvas y el té verde. Ahora, hay alimentos que refuerzan el poder de los antioxidantes y también tienen efecto protector, y son los pescados, los mariscos, los hongos, mejillones, los cereales integrales y legumbres como los porotos, los garbanzos, las lentejas, las chauchas y los huevos. Por último, están el grupo de los fitoquímicos y de los alimentos funcionales. Entonces, los fitoquímicos son sustancias producidas por las plantas que también se encuentran dentro del grupo de los antioxidantes, y lo que hace es proteger a la célula de los daños que podría provocar el cáncer. Lo que hacen es inhiben el crecimiento y la diferenciación del tumor, disminuyendo la inflamación. Lo encontramos en frutos rojos, uvas, cebolla, ajo, coles, como el brócoli, coliflor y las legumbres. Y los alimentos funcionales son aquellos que
lo que hacen es generar un efecto beneficioso, uno o más de los efectos beneficiosos en el organismo, pero que además está comprobado científicamente que mejora la calidad de vida y previene la enfermedad. Esto los encontramos en todas las especies aromáticas, como la albahaca, la menta, el romero, el apio, el jengibre, anís, cúrcuma, cilantro, comino, y en en el brócoli y los coles. Ahora, la pregunta es, ¿si alimentarme bien solo basta para mi bienestar? Y la respuesta es que no, que tiene que combinarse siempre con actividad física, bajar el nivel de estrés y reducir todos los factores de riesgo. Factores de riesgo asociados, como dijimos anteriormente, pero haciendo hincapié en cáncer renal. Tenemos al tabaquismo, seguido de la obesidad con el sedentarismo, el alcoholismo y el consumo de alimentos ultraprocesados, que viene de la mano de alimentos empaquetados, envasados, harinas refinadas, bebidas azucaradas, pastelería, embutidos. Otra medida de prevención también la constituye la forma de cocción de las carnes, y en este caso se ha investigado principalmente en el Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer, publica una guía para cocinar a la parrilla y principalmente hay que tener en cuenta el cuidado de la formación de la costra en las carnes, eh, porque hace tiempo que ya se viene encontrando información que lo que ha comprobado es que si bien no provoca cáncer en sí, lo que sí se ha revelado que altera el ADN de una manera que podría conducir a ese padecimiento. Entonces, como medida de prevención siempre a largo plazo, es aconsejable la cocción de las carnes siempre envuelta en papel de aluminio. Con respecto al diagnóstico y la nutrición, entonces dijimos que siempre una adecuada nutrición se logra evitando reducir deficiencias de nutrientes, conserva la masa corporal muscular, ayuda a tolerar mejor los tratamientos y los efectos secundarios, mantiene la fortaleza y la energía, protege la función inmune, disminuye el riesgo de infección y mejora al máximo la calidad de vida. Ahora, para meternos de lleno en cómo comer, que vamos a seguir hablando en la siguiente diapositiva, también es importante informarse qué tipo de tratamiento se va a seguir, anticiparse siempre, planificando, registrando efectos secundarios, que ahora voy a mostrar a continuación, en un registro de alimentos, eh, haciendo terapia para la mente y el cuerpo, y mantener la rutina diaria siempre, pasando tiempo con familia y amigos. Hablando un poco del método del plato, cómo comer, seguramente han escuchado, y es importante siempre tenerlo presente. El método del plato se divide siempre en la mitad del plato, verduras crudas o cocidas, y la cuarta parte del plato, proteínas de origen vegetal u origen animal. Dentro de las de origen vegetal puede ser legumbres, puede ser soja, puede ser frutos secos, puede ser espirulina, quinoa. Y la otra cuarta parte del plato siempre cereales integrales preferentemente, si no mandioca, puede ser papa o choclo. Importantísimo el tema de la hidratación. A lo largo del día, importante, muy importante, el consumo de aceites vegetales, principalmente de oliva, de chía, de lino, canola, mezclar un poco entre ambos en las preparaciones y disminuir el consumo de la sal, de la mano también del consumo del sodio y los alimentos ultraprocesados que vienen en los paquetes. Es importante, en este caso principalmente de cáncer renal. Cómo adecuar la preparación y cocción según síntomas, cómo enriquecer las preparaciones y, si es necesario, suplemento nutricional. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora lo que vamos a ver es cómo registrar los síntomas durante las comidas para llevar un correcto orden.
Acá tenemos el registro de alimentos. Este es un registro que generalmente lo damos las nutricionistas. Lo que se hace es registrar de lunes a domingos todas las comidas que se van realizando a lo largo del día. Y en este registro es donde se puede ir anotando si tiene algún tipo de efecto secundario entre comidas. Así, de esta manera, el profesional de la salud puede adecuar el plan de alimentación a sus necesidades. Si hay vómitos, si hay diarrea, si hay problemas al tragar, todo se puede ir adecuando mediante la dietoterapia. Con respecto a preparaciones adecuadas, si hay problemas al tragar, siempre se puede modificar las preparaciones, realizando cocción tanto de frutas como de verduras, por ejemplo, como puré de manzana, como sopa de calabaza, soufflé de zapallo o licuado de banana, en estos casos, o batidos. Enriqueciendo preparaciones con levadura de cerveza en estofados, cazuelas, yogures, batidos, harina de legumbres, agregando en la cocción de sopas, guisos, estofados, rellenos, frutos secos, vegetales, cereales y pastas. Realizando sopas con leche en lugar de agua y agregando de ser necesario leche en polvo. La ricota, quesos y salsas, o queso rallado en preparaciones también saladas se puede agregar. Preparaciones con huevo, todo tipo de preparaciones con tortilla, como huevo duro, en ensaladas, en verduras, como huevo picado agregado a ensaladas, a verduras, a cazuelas. O mismo también el yogur, añadir cereales al yogur, o yogur a los bizcochuelos, eh, o batidos y frutas. Con respecto al suplemento nutricional, y acá es importante que siempre sea consensuado con el profesional de la salud. En el cómo es en el sentido de que siempre tiene que ir complementando el plan de alimentación y nunca reemplazándolo. Y en el cuándo siempre el profesional de la salud lo indicará en caso de que los requerimientos energéticos no puedan ser cubiertos en forma natural por los alimentos, y en esos casos se enriquecen las preparaciones. Bueno, como conclusiones, entonces dijimos mantener un peso ideal, aumentar consumo de frutas y hortalizas, enriquecer preparaciones, reducir consumo de grasas saturadas y trans, azúcares refinados y alcohol, cuidar las formas de preparación de los alimentos, evitando la formación de costra, ser prudentes con el consumo de alimentos envasados, beber agua en lo posible siempre al final de las comidas, para no condicionar la ingesta de alimentos, realizar actividad física o recreativa, llevar un registro de síntomas para poder adecuar la alimentación a sus necesidades. Y siempre no dude consultar con su doctor o profesional de la salud todas las dudas que crea necesarias. Recordar que estas siempre son pautas generales y que cada paciente es un caso aparte y tiene que siempre evaluarse la necesidad según cómo se vaya sintiendo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada, por su aporte. Qué importante es una buena alimentación y la actividad física en general y especialmente en los pacientes oncológicos. Ahora vamos a presentar al doctor Mauro Belsino, traumatólogo del Hospital de Clínicas. Dejamos que él se presente. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Vicare para esta charla el día de hoy. Yo soy el doctor Mauro Belsino, soy especialista en ortopedia y traumatología del equipo de ortopedia oncológica del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Clínicas José de San Martín de acá de Capital. Bueno, muchas gracias por invitarme en esta ocasión. Este es el hospital donde yo trabajo, donde yo me desempeño realizando esta actividad. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es un tema que es bastante tabú, es un tema que es difícil de abordar, es un tema que los pacientes no quieren habitualmente escuchar, hablar, ni que les den la noticia, que son de las metástasis, ¿sí? Los secundarismos óseos, ¿sí? Que nunca es una noticia fácil ni de dar por parte nuestra, ni de recibir por parte de
los pacientes. Lo que tenemos que saber primero qué es una metástasis, que es la diseminación de las células de un cáncer, ¿sí?, a otra parte del cuerpo. Puede ser por vía hematógena, por contigüidad, también puede ser por vía linfática, pero bueno, lo que pasa es que estas células que tienen un origen en un cáncer específico se trasladan a otro lugar, ¿sí? En el caso de los huesos, ¿sí?, estas células cancerosas lo que hacen es impactar y encontrar un lugar propicio para crecimiento en algún hueso, como vemos en este caso a nivel de esta lesión que tenemos en este lugar. Lo que tenemos que saber es que cualquier tipo de cáncer puede hacer metástasis en el esqueleto, ¿sí? Pero los más frecuentes son el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de riñón, el cáncer de pulmón y el cáncer de tiroides. Pero hay otras enfermedades que pueden también tener impacto óseo, como son algunas enfermedades hematológicas, como el mieloma múltiple y el linfoma, y otros tipos de cáncer que también pueden diseminarse, ¿sí?, y propagarse hacia el esqueleto. Las metástasis óseas de los huesos pueden ocurrir también en cualquier hueso del cuerpo, pero lo más común que ocurra es en los huesos centrales, ¿sí?, en el cráneo, en la columna, en las costillas, en la pelvis, y también en los huesos de la raíz de los miembros, que son el húmero, en el brazo, y el fémur a nivel del muslo, ¿sí? Y es importante la presentación, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se presentan? Bueno, muchas se presentan en forma asintomática, sin síntomas, y hay muchos pacientes que pueden debutar con la presencia de una metástasis, sin saber previamente que tenían alguna enfermedad oncológica, ¿sí? Pero la regla en general es que se presenten con dolor, ¿sí? Es un dolor que es bastante validante, que es continuo en el tiempo, no calma o calma muy poco con analgésicos, y no calma con el reposo, que es algo bastante característico. Después pueden presentarse también con la presencia de una fractura, nosotros las llamamos fracturas patológicas, porque son fracturas que ocurren de forma espontánea en el hueso por la infiltración del tumor, disminuye la trama del hueso y genera que esto pierda su contención. Entonces, ante la tracción se puede romper el hueso por la falta de contención. Después, si esto ocurre a nivel de la columna vertebral, podemos tener algún tipo de sintomatología neurológica, ¿sí?, ya sea por fractura vertebral, que son huesos, o por la infiltración de este tumor en la zona donde están la médula o los nervios. Y después tenemos otras afecciones que puede haber, como son la hipercalcemia, la anemia, que van a dar distintos síntomas generales que también tenemos que paliar en cuanto a la presencia de esto. Fundamental para el diagnóstico es conocer los antecedentes del paciente, ¿sí? Si el paciente ya tiene una enfermedad oncológica que nosotros conozcamos, ante la presencia de una de estas imágenes, nosotros ya vamos a saber o vamos a poder inferir que esto puede llegar a ser una metástasis. Y de ahí, para el estudio, lo primero que tenemos que utilizar son las radiografías. Esto, al tener afección de un hueso, las radiografías son el estudio más accesible, de menor costo y con mucho rédito que tenemos para poder identificar este tipo de lesiones. Después, a su vez, para ayudar al diagnóstico también, tenemos la gamografía ósea o centellograma óseo, que nos da información de todo el esqueleto donde podría haber afectación, ya sea de donde nosotros sabemos que hay una lesión, o de la presencia de lesiones nuevas que o son asintomáticas o todavía no están diagnosticadas. Después, escalando en el esquema diagnóstico, tenemos la tomografía computada, que nos da más información acerca de la calidad que tenemos en el hueso y qué tanta infiltración puede tener esta metástasis en cuanto a la afectación del hueso, ¿sí? La resonancia magnética, que nos habla del cambio en la trama medular del hueso y la posible infiltración a las partes blandas, a los músculos, a otros compartimientos, que por el mismo crecimiento de esta metástasis puede dar síntomas. Después tenemos también el PET, que nos va a dar otro tipo de información, no solo acerca de la metástasis, sino también acerca del tumor primario. Y después tenemos, con estudios de laboratorio, distintos marcadores y distintos índices que nosotros podemos ver para llegar al diagnóstico de que esto pueda llegar a ser una metástasis. Como dijimos antes, hay pacientes que esto es un hallazgo y no tenemos un antecedente oncológico previo, y para eso debemos hacer un screening para ver si podemos encontrar este tumor, ¿sí? Y si no, eventualmente deberemos biopsiar esta lesión que tenemos a nivel del hueso. ¿Y qué hacemos? Cuando nosotros nos encontramos con estas lesiones, tenemos que darle alguna respuesta al paciente y ver cómo seguimos, ya sea con su tratamiento oncológico o comenzar el tratamiento oncológico en el caso de que esto se confirme. Bueno, principalmente es tratamiento con el equipo multidisciplinar, ¿sí? Siempre es muy importante abordar al paciente y a su familia o a su entorno,
¿sí? ¿Para qué? Para tener un mejor resultado, ¿sí? No solo el oncólogo, sino que en este caso, cuando tenemos alguna lesión en el sistema musculoesquelético, el ortopedista oncológico también es muy importante, el médico del dolor, ya que principalmente se presentan con dolor este tipo de patologías, el médico clínico, personal de enfermería, los kinesiólogos, ¿sí? Y después, de acuerdo a el tratamiento que hagamos, también el radioterapeuta, pero todos nosotros tenemos que estar en contacto para darle el mejor resultado y el mejor tipo de tratamiento al paciente en cuanto a el abordaje terapéutico de, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para el tratamiento de un paciente con una imagen metastásica? Bueno, principalmente el tratamiento del dolor, ¿sí? Hay que aliviarlo y hay que darle mejoría en su estado clínico, ¿sí? Después, prevenir la progresión de la enfermedad. Ya sabemos que esta enfermedad no está en su lugar original, sino que está, en el caso este que estamos hablando, a nivel del hueso. Entonces hay que prevenir que esto no siga creciendo, esto no empeore la situación. ¿Para qué? Para prevenir las fracturas, porque si estas metástasis que están presentes a nivel óseo aumentan su tamaño y adelgazan más el hueso, estamos mucho más expuestos a que el hueso se rompa y que tengamos una fractura a ese nivel. Después, bueno, si el paciente debuta u ocurre la fractura, tendremos que tratarla, ¿sí? Lo que tenemos que tratar es de evitar las complicaciones neurológicas en el caso de que estas metástasis estén a nivel de la columna vertebral, y después también paliar los síntomas de estos otros efectos sistémicos que podemos tener, que son la hipercalcemia, la anemia y algunos otros más. ¿Cuál es el objetivo de máxima? Va a ser mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y todo esto, ¿sí?, que nosotros estamos hablando es en pos de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y entonces, ¿cómo es el abordaje terapéutico para prevenir la progresión, paliar los síntomas y hacer el tratamiento del dolor? Bueno, tenemos dos caminos principales, que son el tratamiento sistémico y el tratamiento local de las metástasis, ¿sí? En cuanto al tratamiento sistémico, ¿sí?, principalmente es con el tratamiento del tumor, ¿sí? Quimioterapia, hormonoterapia, terapia dirigida, terapias biológicas, ya que estas metástasis son parte de ese tumor primario que nosotros teníamos, ¿sí? Ya que son estas células que han viajado desde su locación principal y se han anidado en algún hueso. Entonces, el tratamiento del tumor es parte de la terapia. Después, el tratamiento analgésico. Es fundamental tratar de eliminar el dolor, por lo menos tratarlo para que el paciente tenga una buena calidad de vida. Después hay terapias para fortalecimiento óseo, como son los bifosfonatos y el denosumab, que lo que hacen es mejorar la calidad ósea, no solo en el lugar de la metástasis, sino en todo el esqueleto, pero para tratar de evitar que tengamos una fractura patológica. Y después hay otras terapias dirigidas, como son los radiofármacos endovenosos, pero son más específicas de algunos tumores, ¿sí? Y después tenemos, como dijimos, las terapias locales, ¿sí? Que la radioterapia es una gran aliada, ¿sí? Siempre y cuando tengamos un tumor que sea radiosensible, ¿sí? Estas terapias pueden ser con rayos X o con protones, y que se utilizan principalmente para pacientes que tienen dolor óseo, que no se puede controlar con analgésicos. Ya hemos agotado los esquemas analgésicos y no se pueden controlar, entonces la radioterapia nos puede ayudar para el tratamiento. También nos ayuda en evitar la progresión del tumor, ¿sí? Estas terapias locales, que hay distintos tipos de terapias, que abarcan más campo o menos campo, ¿sí? Evitan la progresión del tumor y muchas veces reducen la masa, ¿sí? Son muy importantes en lugares que son más complejos para llegar con cirugías, como es la columna, la pelvis, ¿sí? Distintos huesos que a nosotros son más complicados para poder abordar, ¿sí? Y después, bueno, se puede dar en dosis grandes o en dosis más pequeñas, divididas en el tiempo. Y después tenemos el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que la cirugía no está nunca fuera de la mesa, pero siempre tenemos que tener un paciente que se vaya a beneficiar con la cirugía, ¿sí? Que eso es fundamental. ¿Y a quiénes también? Pacientes con dolores inmanejables, pacientes fracturados, ¿sí? Estos pacientes con fracturas patológicas que nosotros podamos ayudar con procedimientos quirúrgicos, hay que indicarles la cirugía, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar esos síntomas. Después, pacientes con déficit neurológico, por alguna infiltración o alguna afectación a nivel de la columna vertebral, también vamos a tener que intervenirlos quirúrgicamente. Y aquellos que tienen riesgo de fracturas, ¿sí? Que tienen una metástasis en lugares que son más peligrosos, en lugares que son como es con mucha carga, y esas metástasis que lo que hacen es reabsorber hueso, ¿sí? Esos pacientes tenemos que llegar antes para tratar de prevenir esa fractura. Entonces, por ejemplo, como ejemplos de fracturas patológicas, estos 4 casos, ¿sí? Como ven en distintos lugares del cuerpo, que el hueso ha perdido su estructura, entonces se ha roto solo por la mera presencia de las cargas que maneja el cuerpo, por el crecimiento de las metástasis en estos lugares, por el adelgazamiento de los huesos.
Después tenemos estos huesos que anatómicamente son normales, pero que tienen un riesgo importante de fractura, ¿sí? Por presencia a nivel ya sea del cuello femoral o a nivel de la parte alta de lo que es la zona tubular del fémur, que lo que van haciendo es reabsorber parte de la zona dura del hueso, y esto genera que estos pacientes estén muy expuestos a que este hueso se fracture en forma espontánea. Entonces acá nosotros tenemos que darle alguna terapia para que esto no ocurra. Pacientes con déficit neurológico, ¿sí? Ya sea por infiltración de la enfermedad hacia el canal medular o a la zona de los nervios, ¿sí? O por la fractura misma, por la falta de contención de las vértebras por la infiltración del tumor. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, tenemos distintas técnicas quirúrgicas para poder hacerlo, ¿sí? Como son los enclavados endomedulares, en los cuales se coloca un dispositivo por adentro del hueso, en el canal donde puede estar alojado. Esto nos sirve para tratar ya sea huesos con riesgo de fractura o huesos fracturados, ¿sí? Después reemplazos articulares, cuando estas afecciones estén o dentro de una articulación o adyacente a la misma, lo que podemos hacer son estos, ¿sí? Son reemplazos de todo ese segmento óseo, lo cual nos da una muy buena rehabilitación más precoz, ¿sí? Y una buena función. Después tenemos también inyección de cemento quirúrgico para darle mayor estabilidad al hueso, ¿sí? Cuando tenemos esas metástasis que van reabsorbiendo el hueso, se puede colocar esto. Esto es muy frecuente de realizar a nivel de la columna vertebral, son procedimientos bastante bien tolerados por el paciente, suelen ser en forma percutánea, ¿sí? O sea, muy poco invasivos, ¿sí? En las vértebras se llama cifoplastía, que se introduce una cánula, se reseca la metástasis que está dentro del cuerpo de la vértebra y se inyecta el cemento, lo que le da una muy buena estabilidad inicial, ¿sí? Y poder darle carga precozmente al paciente con muy buena analgesia posterior a esto. Después puede haber también combinación de técnicas, artroplastía con la estabilización con tornillos y con cemento, y también podemos asociarlo a radioterapia, ¿sí? O también a este tipo de terapia que es la ablación por radiofrecuencia, ¿sí? Que se da habitualmente en pacientes que tienen un dolor inmanejable, en imágenes que son pequeñas, ¿sí? Lo que se hace es se coloca una cánula, que esta cánula genera calor por radiofrecuencia, lo cual va eliminando esas células cancerosas que están en esa zona. Pero después este lugar donde estaban las células cancerosas tenemos que rellenarlo o darle algún tipo de estabilidad, porque si no queda igual la zona de debilidad ósea. En este caso lo hacemos con cemento quirúrgico. Para terminar, como conclusiones, es fundamental seguir los principios oncológicos para el tratamiento de nuestros pacientes, ¿sí? Ver qué tipo de tumor tiene, a cuáles tratamientos son efectivos para el tratamiento del tumor, vale la redundancia. Siempre tiene que ser en un centro especializado y con profesionales con experiencia para poder tratarlos, ¿sí? Si nosotros no tenemos diagnóstico oncológico, como dijimos, algunas de estas metástasis, estos pacientes debutan con metástasis sin saber que tenían un cáncer previo, tendríamos que hacer la biopsia para poder darle el nombre y el mejor tratamiento al paciente. Siempre ver la respuesta clínica a la terapia oncológica, ¿sí? A estos tratamientos sistémicos que nosotros tenemos, para ver cómo se beneficiaría el paciente con nuestros tratamientos, y es fundamental el tratamiento del dolor. El tratamiento sistémico del dolor es uno de los primeros escalones para el tratamiento de las metástasis óseas, así como también las terapias óseas con bifonatos o con denosumab, y después las terapias locales con radioterapia o con cirugía, de acuerdo a si amerita realizarlas, porque no están exentas, ninguna de estas terapias está exenta de complicaciones, pero al ser terapias más invasivas, tenemos que elegir y ver qué paciente se va a beneficiar con nuestra intervención. Entonces, como conclusión, fundamentalmente tenemos que paliar los síntomas, ¿sí? De estos pacientes para devolverlos a la actividad lo más rápido posible, ¿sí? Y así poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Vecino, por su aporte. Cuánta información y novedades. Espero la estén pasando muy bien y se estén nutriendo muchísimo con toda la información que nos están dando estos grandes médicos. Ahora voy a presentarles a la doctora Rachel Gills de IKCC. Adelante, doctora. Hi, my name is Dr. Rachel Giles, and I'm the CEO of the International Kidney Cancer Coalition. And today I'm here to wish you a happy World Kidney Cancer Day. So the IKCC, we are a coalition, an umbrella organization of 51 different kidney cancer groups, all of whom have some focus on kidney cancer.
And the idea is to collect our strength and become one voice so that we can help change the world. IKCC started back in 2010 as just a small collection, a loose network of a few different organizations. I was involved starting in 2010, and well, we've grown now quite a bit, and we collectively represent about 1.3 million kidney cancer patients worldwide. So we're here to welcome our new affiliate organization, Vicare, from Argentina. We're very excited to have them. We're holding our meeting, our global summit in Argentina this year. So we're especially glad to be able to work with them and celebrate World Kidney Cancer together. Anyway, we need to talk about how to live with kidney cancer, and that's this year's theme. It's very important because people are starting to learn to live with kidney cancer. It's becoming steadily a disease that we can manage. Not always, but in some circumstances, it's looking a little bit more survivable than it used to be, and we are thinking about the new challenges that our patients and our friends and family are facing. And we support everyone who is being affected by kidney cancer, also caregivers, friends, family, and we wish you the best in raising awareness for World Kidney Cancer Day. Thank you. Muchas gracias, doctora Rachel. Quiero contarles que Vicare a partir de este año forma parte de IKCC. Estamos muy contentos de habernos adherido y ser internacionales. Bueno, ahora le toca el turno a la licenciada Nancy Ferro. Ella es psico-oncóloga y especialista en mindfulness. Va a compartir su conocimiento y una pequeña meditación. A disfrutar. Buenas tardes. Bueno, gracias a la Asociación Vicare y a Fiorella Galdiardi por la invitación a participar en este evento. Primero voy a hablar acerca de algunos conceptos y luego vamos a realizar una práctica de mindfulness. Iniciamos entonces con estos conceptos, ideas. Yo quisiera poner de manifiesto cuáles son las 3 reacciones emocionales habituales con mayor relevancia y con mayor pregnancia y presencia en los pacientes oncológicos frente al diagnóstico, a los tratamientos. Esto es en cualquier localización. Hoy nos estamos dedicando más a vejiga, que implica muchos cambios a nivel corporal, imagen corporal, efectos secundarios de los tratamientos. Las reacciones más frecuentes son ansiedad, angustia y distrés emocional. La ansiedad es anticipación. ¿Anticipación de qué? De un daño o desgracia futura que se acompaña de sentimientos desagradables y muchas veces de síntomas somáticos de tensión. Estos síntomas pueden estar presentes o no, pero la mayoría de las veces sí lo están. Es una señal de alerta que tenemos codificada genéticamente. Esto está pensado biológicamente para la supervivencia. Es una señal que nos dice, nos advierte sobre algunos peligros inminentes y nos permite adoptar aquellos medios necesarios para enfrentar las amenazas. El tema es que a veces nuestra mente nos juega alguna mala pasada y entonces nos hace pensar que un peligro es inminente cuando no lo es. Puede serlo o no en el futuro, o que un peligro es real cuando es un peligro fantasiado o es una creencia personal. En cambio, la angustia es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por un intenso malestar psicológico y algunas alteraciones en el organismo, como sensaciones de opresión en el pecho o falta de aire. Angustia viene del término angor, que significa estrecho, estrechamiento, como cuando se nos cierra la garganta, cuando decimos por emociones, por angustia, se me cerró la garganta. Bueno, esto es precisamente la angustia. En cambio, distrés emocional es un constructo, es decir, es un concepto que en psico-oncología lo utilizamos mucho y definimos como distrés emocional al estado físico o mental de sufrimiento, malestar y o aflicción producido por dolor, problemas, preocupaciones que puede ser aliviado. Este distrés emocional puede ser aliviado. Aspiramos también a que se puedan aliviar el dolor, los problemas y las preocupaciones. Pero
realmente no podemos aspirar a que no aparezcan esta cohorte de síntomas emocionales. Ansiedad, angustia, distrés emocional van a estar presentes en todas las etapas que se atraviesan a través de la enfermedad, como desde el diagnóstico y por las distintas etapas. Es decir, vamos a validar la presencia de estas emociones. Es natural que existan, pero también se puede regular la intensidad de ellas, el momento en que aparezcan. Y la práctica de mindfulness es una de estas herramientas con la que la psicoterapia cuenta actualmente para ayudar a regular las emociones. Y en este caso nos estamos ocupando de la ansiedad, la angustia y el distrés emocional. También ayuda a regular las emociones de ira, de tristeza, todas las emociones. Es una herramienta muy, muy útil. Hoy vamos a hacer una experiencia de inmersión en una práctica de mindfulness que nos va a servir como recurso para momentos en los cuales sintamos que estamos con un aumento de la ansiedad o de la angustia. Para realizar estas prácticas no hace falta ir a ningún lugar en especial. Podemos realizar mindfulness en cualquier momento y en cualquier lugar. En estos momentos, por ejemplo, tampoco vamos a buscar una posición específica como puede ser una posición de loto. Simplemente yo les voy a solicitar que descrucen las piernas, descrucen los brazos, que apoyen las manos sobre los muslos y que busquen una posición que les resulte lo más confortable posible. Lo más confortable para que no haya interrupciones innecesarias en nuestra mente, pero también que nos permita estar atentos a y continuar con toda la práctica. Llevamos nuestra atención suavemente a la respiración. Observamos cómo ingresa el aire por la nariz, cómo progresa por la tráquea y llena los pulmones, y cómo nuestro cuerpo colabora con la fuerza muscular del tronco, de los músculos en el abdomen, para expulsar el aire viciado, que ya nuestro cuerpo no necesita. Llevamos intencionalmente nuestro foco de atención a la respiración en estos momentos y observamos el devenir de la respiración, que es un continuo, no se detiene, nos permite entender, apreciar el tiempo. El momento de la respiración es aquí, es ahora. No podemos adelantar una respiración ni detenernos en las que ya pasó. Se sigue inspiración, exhalación. Vamos a observar la respiración tal cual se da, sin intentar cambiarla, aceptando el ritmo que tiene. Y los invito hoy a poder llevar el foco de atención a la mente. Vamos a observar por algunos momentos nuestra mente como si fuera una pantalla y a observar todos los productos de nuestra mente que van apareciendo en ella. Con curiosidad notamos que nuestra mente siempre está trabajando, siempre produce, a veces en un ritmo más acelerado, otras veces menos. En estos momentos vamos a ponerle un rótulo a las cosas que van apareciendo en nuestra mente.
Si es algo que viene de nuestro cuerpo o del exterior, es una sensación, un sonido, un aroma, un hormigueo en el pie, languidez en el estómago, todo eso son sensaciones. Las observo, les pongo el rótulo, sensación. En nuestra mente puede aparecer también angustia, ansiedad, temores, alegría. Son emociones. Le ponemos emoción. Podemos sentir pánico, eso ya es un sentimiento, es más complejo. Igual le ponemos emoción. Si aparece alguna preocupación, algún pendiente, algo que nos olvidamos, algún temor relacionado al futuro y si pasa tal cosa, es un pensamiento. Le ponemos el nombre pensamiento y dejamos que pase. Cual si fuera una película, las imágenes que pueden aparecer en esta pantalla son todos productos de nuestro pensamiento, de nuestra mente. En estos momentos pueden ser sensaciones, emociones, pensamientos. Y nuestro foco permanece en nuestra mente, en qué aparece momento a momento. No vamos hoy a dialogar con nuestros pensamientos ni a profundizar en las emociones. Simplemente observamos cómo, con intención, voluntariamente, podemos notar que en nuestra mente aparecen emociones y dejarlas pasar. Se suceden unos a otros como siempre en nuestra mente que está muy activa. Llevamos ahora nuevamente la atención a la respiración, a observar la secuencia de la respiración, inhalación, exhalación, notando cómo voluntariamente dejamos el foco en la mente y lo pasamos suavemente a nuestro cuerpo, a la respiración. Y tomamos ahora una inspiración más profunda y exhalamos lentamente. Mientras abrimos los ojos, notamos si nos pide el cuerpo de hacer algún movimiento, como para volver a sentirnos tonificados y poner fin a nuestra práctica. Bueno, ha sido una práctica breve, pero en la cual hemos puesto en práctica precisamente esto de lo cual hablábamos antes. Las emociones pueden estar presentes, pero en algún momento podemos elegir correr el foco de esa emoción que nos invade, que nos inunda, y llevarla a otro producto de la mente, a algún espacio en nuestro cuerpo, a la respiración que está siempre ahí, nos acompaña y es una fortaleza en el momento de poder regular las emociones, la conciencia de la respiración. Bueno, les agradezco mucho el haberme acompañado durante esta práctica y bueno, espero volverlos a encontrar en algún otro momento en plataforma de pacientes y gracias a todos por la presencia y a la asociación y a Fiorella por haberme invitado. Muchas gracias. Buenas noches. Qué hermosa experiencia. Gracias, licenciada. Y con esta toma de conciencia y conexión,
aquí y ahora damos por finalizado el Simposio Anual de Cáncer de Riñón. Esperamos que lo hayan disfrutado y recuerden que Vicare está para acompañar a pacientes y familiares a transitar esta enfermedad. Gracias a los profesionales que dieron su tiempo y conocimiento, especialmente al doctor Matías Chacón por su ayuda incondicional con la entidad, a los laboratorios Merck, Pfizer y Gador por acompañarnos y a la plataforma de pacientes por facilitar la plataforma para nuestro simposio anual. Y agradecemos a Claudia Miranda, presidente de la entidad, junto a su equipo, por ocuparse y acompañarnos a transitar este camino. Sin más, y deseándoles un hermoso fin de jornada, los despedimos hasta la próxima. Muchas gracias.